faltan. No se preocupen, dentro de 8 días traeremos otra cantidad igual. Ustedes habrán notado que el tema para esta temporada de Adviento es Agnus Dei. Y sobre esa temática van a girar cada una de las exposiciones que estaremos presentando en esta temporada de Adviento. Esta palabra, esta frase que ustedes encuentran aquí, Agnus Dei, es de latín y traducido es Agnus, Cordero, Dei, Dios. Entonces, Agnus Dei significa Cordero de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, el capítulo 1. Y vamos a leer los 6 primeros versículos. Son cortos este pasaje, así que podemos leerlo todos juntos. Isaías, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Si ya lo tenemos, vamos a leerlo juntos. Dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio cerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, Rey y Señor del universo, soberano de nuestras vidas y de cada una de nuestras obras, venimos a ti en este inicio de semana, domingo día del Señor, y en este inicio de temporada de Adviento, en el cual tu iglesia se apresta a dar testimonio del verdadero significado de la Navidad. Concédenos, Señor, que tu palabra, siendo expuesta y también aplicada a nuestros corazones por tu Espíritu Santo, fluya por la totalidad de nuestras vidas, de tal manera que nosotros seamos testimonio viviente, Señor, de la razón por la cual tú, amando tanto al mundo, enviaste a tu Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, hemos oído de tu santo evangelio, como lo dice el evangelista Lucas, que en el cielo hay gozo, hay alegría entre los ángeles por cada pecador que se arrepiente. Hoy quisiéramos escuchar ese coro de ángeles, no solo uno, sino cientos de coros de ángeles, por cada pecador que tú traigas al arrepentimiento. Que tu palabra llegue, Señor, a nuestros corazones y cumpla aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En su programa ustedes también vieron ahí el título de esta primera exposición y lo encontramos en el trip. Ustedes lo tienen ahí. Y el título dice: la necesidad de la satisfacción. Y en apariencia no le encontramos ninguna relación con las palabras que fluyen hoy en esta temporada.
y que han sustituido la realidad de este nacimiento. Hablan de paz, hablan de alegría, hablan del espíritu de la Navidad. Año con año ustedes ven, el personaje central es un señor llamado Santa Claus. Los árboles, ustedes han visto, han perdido todo significado por los cuales los cristianos los empezaron a usar. En fin. Y frente a todo esto, el tema de hoy es la necesidad de la satisfacción. Y tiene su relación con el tema central que hemos anunciado, Agnus Dei, el Cordero de Dios. Porque debemos entender la razón por la cual Jesucristo vino aquí a la tierra. Él no vino en plan de turista por el planeta Tierra, ¿sí? Ni sacó boleto para ir a Cancún. Él traía una misión que cumplir, y es la cual nosotros no podemos perder de visión. Cuando hablamos de celebración, hermanos, no habrá una auténtica celebración si en primer lugar no hay, ¿sí? No hay un lugar para nuestra memoria, es decir, recordar. Es el primer requisito para que una celebración se convierta en una auténtica celebración. Primero es recordar, y esto es ir a la historia. El segundo requisito de toda celebración es reconocer. Cuando nosotros vamos a la historia y vemos la razón por la cual vino nuestro Señor Jesucristo, entonces reconocemos quién es ese Jesús, el cual nosotros celebramos. Y la tercera palabra es regocijo. Solo cuando hemos recordado y reconocido, entonces irrumpimos en gozo y alegría. ¿Recordarán? En la vuelta del pueblo, cuando regresó otra vez a Jerusalén, guiados por Nehemías y por Esdras, cuando hallaron la palabra y la expusieron, cuando la Escritura expuso su horrendo y horrible pecado de cada uno de los israelitas, y cuando estos se contristaron, ¿recuerdan ustedes las palabras con que los despidieron? Hoy es día de gozo, no es día de llanto. Vayan a su casa, tomen porciones de comida y repártenselas entre ustedes. Entonces ven ustedes la dinámica de una celebración, ¿sí? No es simplemente comprar el pavo, o la pierna al horno, o el lomo, quién sabe cómo va, o etcétera y etcétera, hermanos. Tenemos que llegar a este punto, la razón por la que Jesús vino. He tomado esta temporada la segunda parte del Catecismo de Heidelberg. Está dividido en 3 partes, recordarán, en la que primero quedan denunciadas y al descubierto nuestras miserias y nuestras maldades. La segunda parte habla de la redención. La pregunta número 12 del Catecismo dice: si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, ¿no hay ninguna posibilidad de librarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios? La respuesta es: Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia, porque eso es necesario. Porque es necesario que la satisfagamos enteramente por nosotros mismos o por algún otro. La primera frase de la respuesta dice: Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia. Si bien es cierto que Dios es amor, también es justicia, y Él no tolera el pecado. Esa es la percepción que algunos tienen, algunos cantantes
Por ejemplo, en la época que surgieron las canciones de protesta, había fueron muchas, pero es la única que se me quedó, una canción de un diálogo entre un papá y una niña. Y la niña en esa desiderata, en esa cantata, decía, papá, papá, ¿sí? ¿Por qué existen pobres en el mundo? Papá, papá, que es un vagabundo. Y entonces el papá le está dando las respuestas, ¿sí? Otro pintor muy conocido en México hizo un mural y abajo se ven todos los desastres que hace el hombre poderoso sobre el pobre y sobre el menesteroso, el rico empresario, el ladrón y todos esos desastres que ustedes conocen del hombre. Y arriba pone un ojo, dibuja un ojo. Quizá algún día se encuentren ustedes con esa pintura. A lo mejor algunos de ustedes ya me lo adivinan. ¿Qué mensaje está viendo ese pintor ahí? Es un Dios que solo está viendo la maldad y que no hace nada. Un escritor que escribió una obra que se llamó Los renglones torcidos de Dios. Oigan nomás, cuántas blasfemias. ¿Y dónde estamos los cristianos? Para reconsiderar, pues gracias a Dios en las posadas. ¿Sí? Pero son posadas cristianas, igual que los Halloween cristianos, ¿no? Pero al fin, ahí estamos. La pregunta, mejor dicho, la respuesta es, Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia. Es decir, que la justicia de Dios debe quedar satisfecha. ¿Por qué? Hermanos, ¿a qué viene todo esto? Bueno, tomen nota primero. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nada de lo que se ve aquí, nada de lo que se mueve aquí, tiene vida propia. Colosenses, ahí Pablo dice que toda esta creación fue creada por Él y para Él, y que Él es Él quien la sustenta. Si respiramos, si gozamos, si nos despertamos y nos levantamos, es por la pura misericordia de Él. Pero luego después dice, a todo lo demás ordenó, simplemente dijo, ¿sí? Sean los árboles y hubo árboles, sea esto y hubo aquello, sea lo otro y allí estuvo. Pero hubo un momento en que se detuvo y entonces con sus propias manos de la tierra, Adán, eso significa Adán, formó un hombre, Adán, tomado de la tierra, le dio de su espíritu y entonces Dios creó al hombre. Pero el hombre no es una criatura más, una vaca, un perro o un burro, porque lo hizo diferente. El hombre no es un animal superior, porque entonces estaríamos diciendo burrito y burrote, ¿sí? Burrito es que conocemos y burrote seríamos tal vez nosotros. No. Dice en el diálogo del Elohim, como nos lo menciona ahí, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces nosotros ya no somos animales superiores, somos la mismísima imagen de Dios. No existe otra imagen en el mundo. La única imagen de Dios es el hombre, nosotros. Pero enseguida dice, ¿por qué? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que tenga dominio sobre toda la tierra. Dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Lo labrara y lo guardase. El hombre tenía un oficio, una tarea, una encomienda. Tiene un oficio aquí. ¿Y lo dejó así solo? No, le dio las armas para que
cumpliera con ese oficio. Regresando a Génesis 1, 28, leemos ahí que después que hizo Adán y a Eva, dice en el versículo, se dirige a Adán y a Eva y les dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces el oficio universal del hombre era ser siervo de Dios, custodio de su prójimo. Dios nos creó para cuidar de nuestro prójimo. Al hombre le dio una compañera para cuidarla, no para explotarla. A la mujer le dio un compañero para amarlo, no para manipularlo. Entonces vean ustedes, somos custodios de nuestro prójimo, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros semejantes, de nuestro prójimo. Pero además nos puso como mayordomos de la creación. Es decir, que deberíamos de cuidar, tener limpia, hermosa esta creación. Y vean en todos los puntos le hemos fallado. Para comenzar, ejemplitos pequeños. Hemos encontrado aquí pedazos de pan, fruta, refrescos en la calle, allá galletas tiradas. Yo sé que ustedes no la tiraron, se les cayó a nuestros niños, pero no les hemos enseñado a ser mayordomos. ¿Sí? Les damos la paleta, chamaco la ve y la avienta allá. ¿Cuándo nosotros como padres les hemos enseñado a los niños? Vean ustedes cómo tenemos las calles, ¿sí? Sucias, da vergüenza, hermanos. Todo eso, entonces el hombre no ha sabido cumplir su oficio, pero por añadidura en el capítulo 3, Dios les dice, de todo árbol podrás comer, menos del árbol de la vida. ¿Sí? En el versículo 3 del capítulo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Es que acaso Dios tenía envidia del hombre? No. Dios quería dejarnos en claro que Él es la única fuente de todo nuestro bien. Dios es la única fuente de todo nuestro bien. Y Él quiere que reconozcamos que todo nuestro bien supremo viene de Él. Pero el hombre falló. La mujer escuchó la voz del diablo, la sutileza con que se le acercó, y después el cinismo con el cual dijo, tu Dios te miente. Porque sabe Dios que el día que comes de ese fruto, seréis como Él. Te tiene envidia. ¿Sí? Así de cínicamente. Y Adán, que no tiene criterio propio, cuando su mujer le dice, mira, come, está sabrosito. ¿Sí? Él conocía los términos del pacto, pero no, ahí va. No era inocente. ¿Sí? Unos ojitos pispiretos lo sedujeron a él. Sí cayó junto con él. ¿Cuáles fueron los desastres? Por cuanto oíste la voz de tu mujer, ¿sí? Maldito serás tú, maldito seas tú de la tierra. Cardos y espinas te dará. Con el sudor de tu frente comerás. A la mujer le dijo, tus hijos los parirás con dolor. Y a la serpiente también le dio. Entonces, ese es el panorama de la realidad de nuestra creación. Todo está afectado. Y Romanos nos lo recuerda Pablo ahí en Romanos 8.
la creación gime a una. Morimos de cáncer. Nada más estamos temblando, hermanos, a qué horas en el último examen salgo con cáncer de próstata, con cáncer de mama, con cáncer de estómago, con cáncer de esófago, con cáncer. Estamos así, hermanos. Y hermanos, ¿sí? Pero todos estos son frutos de la caída. ¿Sí? Frutos de la caída. Pero no podemos escuchar la voz de Dios. Dice el profeta: los hice estar a diente pelón, es decir, con hambre, y no os volvisteis a mí. Les traje pestes y no volvisteis a mí. Una y otra vez poniéndonos en dificultades el Señor, para que volteáramos hacia Él y veamos que en Él está nuestra única esperanza. Pero el hombre sigue proclamando su autonomía y su ídolo de libre albedrío. Dios es un Dios ofendido. Cuando escuchamos de un ladrón que lo llevan al cerezo, al centro de readaptación social. ¿Y Dios qué? Dios es el primer ofendido de los adulterios de su pueblo, de las fornicaciones de su pueblo. Dios es el primero que está airado por el pecado, porque Él no tolera el pecado. Jonathan Edwards, una vez un pastor presbiteriano, predicó precisamente un sermón en las manos de un Dios airado. Y eso es lo que no podemos ver, hermanos. ¿Cómo está contaminado el mundo? ¿Y en qué peligro están nuestros hijos si no los instruimos en la verdad del Evangelio? Nosotros seremos los meros culpables. Nosotros estaremos aventando a nuestros hijos al abismo del pecado, porque hemos sido negligentes en nuestra tarea como padres de familia de instruir a nuestros hijos. Yo quisiera saber qué padre se está sentando con sus hijos a enseñarle el catecismo. Para comenzar, ¿sí? Entonces, la necesidad de la satisfacción es lo primero que viene a venir a nuestras mentes. Y eso es precisamente lo que debe traer para nosotros el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios debe de ser satisfecha. 1, no puede haber escapatoria. 2, tiene que ser una satisfacción completa. No existe manera inventada por el hombre que pueda eximirlo del castigo del pecado. No hay atajos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene. Perdón, nadie viene al Padre. Entonces, ¿por qué usted inventa que los Reyes Magos y cuántas otras cosas inventamos, hermanos? ¿Sí? No hay atajos. Él solo ha dado una sola razón. ¿Sí? No hay manera inventada por el hombre. La justicia de Dios tiene que ser totalmente satisfecha. No crea, hermano, que lo que usted hizo a escondidas va a quedar escondido. Un día Dios revelará su pecado y usted sufrirá las consecuencias de su pecado, pero no le eche la culpa a Dios. Es más, ¿qué les cuento? Yo creo que algunos de nosotros ya lo hemos experimentado. Lo hicimos en secreto. ¿Cómo llegó a descubrirse? Dios, que no tolera el pecado, lo puso en flote. Así de sencillo.
porque Dios no está ciego ante el pecado. La justicia de Dios tiene que ser totalmente satisfecha, porque la Escritura dice, la paga del pecado es muerte, y la muerte significa estar separado de Dios. No puede haber escapatoria, porque Él no recibe sobornos ni abonitos en cómodas mensualidades. O pagamos la totalidad de nuestros pecados o no hay perdón. Por eso, en segundo lugar, debe de ser una satisfacción completa. ¿Qué queremos decir con esto? Que esperamos la cancelación total de la deuda que ha sido contraída. Porque grandes y enormes han sido nuestros pecados. Nos damos cuenta de que Dios tiene un derecho inalienable de esperar la liquidación de esa deuda espiritual con Él. Hermanos, tantos mandamientos que rompemos. El Shabbat. 6 días trabajarás. ¿Qué dice el séptimo? Con cuánta facilidad tomamos ese día que no es nuestro. Y con cualquier cosa nos justificamos. Amarás al Señor tu Dios con un cachitito de tu corazón. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. ¿Cómo quieren entonces que Dios esté a gusto con nosotros? Que esté contento con una sonrisa de labio así, de oreja a oreja. Somos unos ingratos, así, de oreja a oreja. Entonces es un Dios airado, porque usted lo pone en segundo lugar. Porque la Escritura dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y qué? Pero la mente no la hemos claudicado ante Dios. Pitágoras sigue siendo mi maestro, ¿sí? Darwin sigue siendo mi maestro. Oparin sigue siendo mi maestro. Platón sigue siendo mi maestro. Sócrates sigue siendo mi maestro. Es un Dios airado, hermanos. Él nos enseña matemáticas, filosofía, gramática. Dios no entra ahí. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Y qué? Con toda tu alma. Ay, perdóname, Dios mío, pero esto no te puedo obedecer. Pancho Nopales me citó en la esquina de la fábrica de churros. Ya iba a la esquina de la fábrica de churros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ya. Ahí está. No, ¿sí? Coman mis dientes, man que se queden con hambre mis parientes. ¿Sí? Cada quien para su santo. ¿Dónde está esa armonía que el Señor está demandando de nosotros? ¿Estamos frente a un Dios airado, sí o no, hermanos? Porque hemos quebrantado sus mandamientos. Dios le dio a Adán la satisfacción plena en el paraíso. El hombre perdió esa vida eterna por su rebeldía, por su desobediencia. Pero Dios no es culpable de que haya enfermedades. Dios no es culpable de que haya robos. Dios no es culpable, es el hombre y nada más que el hombre. Porque mandamiento tiene, pero no lo cumple. Y ahora Dios exige que la satisfacción debe de cumplirse por causa del pecado. La justicia exige esto, y la justicia de Dios debe de ser satisfecha. Momentos atrás el catecismo en la pregunta 9 dice: ¿no es acaso Dios injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? Ay, no, si luego nos hacemos los inocentes, ¿verdad? Pues, ¿qué clase de Dios? Pides lo que no podemos de cumplir.
Un día estaba escuchando en una fila, pagando mis servicios que uno debe al Estado, y estaban dos viejitos ahí atrás de mí. Y pasa el muchacho, ay, mira qué muchacha tan bonita. Y quién sabe por dónde giró la conversación, pero total que se tocó el tema de Dios. Y dice un viejito al otro viejito, ay, ¿quién es ese Dios que exige que no miremos a las mujeres? Pues miren nomás qué cosas tan preciosas hace. Ese es el corazón del hombre, hermanos. Ese es el corazón del hombre. Y todavía le echamos la culpa. ¿No es injusto Dios con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? Oigan la respuesta. Cierto, no lo puede cumplir porque Él botó la herramienta que Dios le dio para poderla cumplir. Ese es el verdadero problema. La respuesta que el catecismo da es la siguiente: Dios no es injusto. Él creó al hombre en condiciones de poderla cumplir. Por eso lo hizo a la imagen de Dios, en perfecto conocimiento, perfecta santidad y perfecta justicia. ¿Sí? Pero el hombre, por su propia rebeldía y por instigación del diablo, se privó a sí mismo y a toda su descendencia. Hijo de tigre, puntito. O hija de tiga y grita. ¿No? Pues ahí estás. Se privó a sí mismo y a toda su descendencia de los dones divinos con que había sido creada. Como se viste la madre, se viste la hija. Bueno, ¿sí? Entonces vean, ahí estamos, hermanos. Por eso, ¿qué dice la Escritura? ¿Sí? La necesidad de la satisfacción. Es un Dios airado. Él no tolera el pecado. Bueno, hermanos, adiós, que les vaya bien. He dicho. No, ¿verdad? Ese no es nuestro Dios. Porque nuestro Dios denuncia el pecado. Eres terrible, eres horrible, perverso, pero te amo. Quiero con todo mi corazón, tanto que envié a mi hijo. Míralo, él murió por ti. Él derramó su sangre para que limpie tus pecados. Entonces Dios denuncia el pecado y no tolera el pecado, pero aún así nos sigue amando. Y esto lo escuchó por primera vez Adán. ¿Se acuerdan cómo le llamó a su mujer? Le dijo Isha, varona. Ahora miren, versículo 15 de Génesis 3 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí estaba ya la promesa. Simiente de mujer, te va a majar en la cabeza, a ti, serpiente perversa. Y Pablo nos explica en Gálatas, y la simiente era Cristo. Estaba ya anunciado Cristo, ¿sí? La imposibilidad de la satisfacción. Vamos a orar. Dios Santo, estamos delante de ti, confesando y declarando nuestros pecados. No solamente aquellas inmoralidades perversas que algunos hemos cometido, sino aquellas negligencias en las que hemos incurrido como padres, como madres, como hijos, como parte de tu iglesia. Aquellos pecados que hemos cometido de palabra y algunos de pensamiento, aunque no los hayamos llevado a la práctica, pero en nuestro corazón los deseamos con vehemencia, y eso ya es pecado delante de ti. Señor, si mirares a nuestros pecados,
¿quién podría sostenerse? Señor, nosotros como congregación tuya, miramos a nuestra bajeza, confesamos nuestros pecados y te pedimos perdón por ellos. Gracias porque nosotros ya no traemos el fardo en nuestra espalda de nuestros pecados, porque estos han sido satisfechos, no por nosotros, sino por tu gracia y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Concédenos tener esto presente, Señor, que donde hay pecado, tú exiges que tu justicia sea satisfecha, pero que en tu gracia, junto a nuestra perversa caída, nos has dado a aquel quien ha satisfecho tu perfecta justicia, nuestro Señor Jesucristo. Abrazamos en fe a tu Hijo y nos aferramos a Él, Señor, y te suplicamos y te pedimos que no permitas librarnos, Señor, que estemos afianzados a ti, a tu Hijo, y que nuestra fe se vea fortalecida por tu santo Evangelio, y que podamos dar testimonio como adultos a las jóvenes generaciones, como familias a nuestros vecinos y amigos, que entiendan lo que significa la verdadera Navidad. En Jesús oramos. Amén.